Tatiana se quedó dormida de repente en el tren. Octubre no funcionó este año. En su región, a mediados de otoño, el frío no les llamó la atención. Y aquí incluso la nieve intenta romperse. Todo el cielo estuvo cubierto de nubes brumosas durante un día seguido. Habiendo puesto la bolsa con pasteles y dulces debajo del asiento, la mujer estiró felizmente las piernas en un auto cálido y acogedor y se quedó dormida. Debía partir en 3 horas. En el asiento de al lado, una pareja de enamorados hablaba de algo bonito. Un anciano, un poco distante, acariciaba con las manos arrugadas una bolsa con algo con pico. ¿Es azúcar o harina de la ciudad? Tatiana pensó perezosamente. En los pueblos de los alrededores, solo los talleres de automóviles traen mercancías una vez por semana. Muchos pueblos están casi vacíos. Un par de 3 casas donde el fuego todavía arde en el horno. Los jóvenes hace tiempo que huyeron a las grandes ciudades. Algunos ancianos pasan sus vidas en lugares donde han pasado sus vidas. Quizás el anciano ha recogido algunas manzanas en el jardín y tiene prisa por llevarle a su abuela un poco de azúcar para hacer la cosecha. ¿Podrían vivir sus vidas al lado de Eve? ¿O finalmente se separarían? Todo en su familia era ambiguo, muy diferente a la de la gente. ¿Qué sentido tiene pedir agua en el pie de los pensamientos? No devolver a su marido, nada que arreglar. El tiempo vuela, como ayer, ella permaneció en silencio sobre la tumba, excavada para su marido en tierra nevada y helada, discursos patetosos, aullidos rebeldes, bereniza interminable de coronas costosas y exuberantes. La ciudad se despidió del célebre personaje. Adjunto del personal local, jefe de la empresa de logística más grande de la región, socio confiable y decente, y un amigo fiel. Ella fue la última en estar acompañada por un cónyuge, que nunca llegó a ser la otra mitad para ella, de la que se cuentan leyendas románticas. 18 años juntos. ¿Es mucho o no? Es viuda desde hace 3 años. Como si esta llamada telefónica volviera a sonar en medio de la noche y la voz, que suena como la voz de un robot metálico sin alma, lo dijera. Kalinina Tatiana Arkadievna, el departamento de policía del pueblo de Rogoskina la está molestando. Su marido Kalimin Georgich Ivanovich sufrió un accidente. Debe venir a nuestra morgue para un procedimiento de identificación del cuerpo. En un hospital residencial de 2 pisos, 2 habitaciones del sótano, con cafeterías de un blanco brillante como la nieve, se llamaban morgues. Una gran lámpara de aluminio brillaba bajo el techo, lo que daba aún más maldad a la habitación. Reconoció a Joe de inmediato. No había ninguna duda. Incluso después de que su corazón se detuvo, se veía limpio e incluso, se podría decir, hermoso. Como un dios griego caído con rostro y cuerpo perfectos. En la mesa de al lado yacía el cadáver de una mujer. Tatiana, todavía como en un delirio, se dio cuenta de que en el elegante escalón por el que había caído de debajo de la cama se veía una preciosa pedicura indiscutible. Las suelas de color rojo brillante parecían muy ridículas entre la pobreza del hospital local. El segundo de su marido, un hombre yurquí y calvo, la abrazó por el hombro y rápidamente la sacó de la aterradora habitación de la camarera en movimiento. Allí firmaremos todos los papeles, Tatiana Arkadievna. No tienes que mirar todo esto y desgarrarte el alma. Ya le he dado instrucciones sobre el funeral. Hagamos todo con honores. Murió un hombre así, joven, exitoso, inteligente, atrevido. Habría hecho mucho por el bien de la ciudad. Cada persona en la vida tiene momentos de pena, tristeza y desgracia. Días que cubren estos momentos. Luego muchas veces parecen una espesa niebla con varios destellos brillantes de lo que la memoria tiene por alguna razón para siempre. Tania siempre asoció este día con alguna expresión tranquila del rostro ya helado de su marido. Y ese pie de mujer con una manicura roja brillante que contrasta con el blanco de las paredes de café limpiamente lavadas. ¿Qué hacía mi marido en este Rogoskino? Le preguntó Ripla, subiendo luego las escaleras de la institución médica. No me dijo nada, que se iba de viaje de negocios a la región. Allí vamos a construir un nuevo centro de transporte cercano. El diputado sirviente Georgich respondió de buen grado.
El jefe fue allí por un corto tiempo para ver la zona, así que no te molestó con semejante nimiedad. Semejante tragedia no presagiaba nada. Realmente le advertí por la mañana que ayer estaba lloviendo, y por la noche hacía mucho frío, todo estaba cubierto con una costra de hielo. Frío como hielo. Pero ni siquiera quiso llevarse al conductor. Dijo que todavía viajaría con el viento de un lado a otro. Se sentó, como si algo estuviera en la oficina, era hora de tomar un poco de aire fresco. Veo. El cuerpo de Tatiana estaba casi en silencio. El cuidado de mi marido siempre estuvo más allá del límite. A menudo no compartía detalles para que yo no volviera a preocuparme. Rápidamente firmó algunos papeles y luego respondió algunas preguntas de la policía del departamento. Recordaba todo esto de forma confusa, en fragmentos. No dejaba de pensar en cómo volvería a casa y le diría a su hijo Stanislav, de 18 años, que era un padre amado sin piedad, que ya no había padre. De nada. Tania estaba preocupada y conmovida, tratando de entender si había visto un sueño o si esos pesados recuerdos la rodeaban con un rugido y no la dejaban respirar libremente. Debemos alejar la tristeza y el anhelo, de lo contrario se apretarán en nuestras redes y no escaparéis. Recientemente, no se quedó quieta y llevó un Joy-Corbenuta a su solitaria casa. El niño de 3 meses fue muy amable y simpático. Las mascotas le garantizaban que de mayor sería una amiga de confianza, con la que no solo podría salir a pasear por la plaza vecina a cualquier hora del día, sino también hablar de cualquier tema. Ciertamente no comprende el habla humana, pero puede captar el trasfondo emocional, el tono del propietario. Si está triste, le dará una pata y le consolará. Si es divertido, le hará compañía en un juego travieso. No es un perro, sino el hallazgo de una viuda solitaria. El hijo de Stanislav anunció recientemente que quiere casarse, pero no a la manera del viejo abuelo, con una visita al registro civil, sino de una manera nueva, juvenil y moderna. Vivirán con Alena, lo intentarán y allí quedará claro si ir a Venecia o romper. Tatiana Arkadievna con sus puntos de vista ligeramente retrógrados sobre la vida, se hicieron tales experimentos, pero el propio hijo era insoportable. Mamá. ¿Qué clase de suegro soy? Me graduaré de la universidad. Seré profesional durante 2 o 3 años y luego me uniré a la empresa de mi padre. No soy ingenuo. No quiero ser director ejecutivo, pero me gustaría continuar con el negocio de mi padre en el tiempo. Los zapatos y los anillos. Además, Alionka y su esposa de pleno derecho no tendrán prisa. Así que volvimos corriendo a casa desde la universidad. Pedimos pizza o algo de comer para cenar. Luego vemos una película o nos reunimos con amigos. Nos preparamos para las clases en la biblioteca. En casa, solo si se planea algo serio. Una calificación o un trabajo de curso. No, mamá, todavía no tengo marido. Por ahora, solo un amigo para las noches calurosas. No necesito nada más. Hijo, ¿cómo puedes hacerle esto a tu novia? ¿Qué, ella es solo para ti o qué necesitas? ¿Y qué no te preocupa en su alma? Tatiana Arkadievna se alarmó. Stanislav se limitó a reír ante la respuesta a sus palabras. Mamá, eres como una. En un mes cumplirás 50 años. Es hora de sacar la conclusión. Tiene diferentes maestros. Hay logros, hay fracasos. Cada persona tiene sus propios esqueletos en el armario. Por ejemplo, su madre y su abuela. Su trío femenino, que nunca conoció hombres en la casa, vivía feliz y sin preocupaciones. Mucho más tarde, Tania, pensativa, se preguntó. Pero su abuela y su madre no podían reunirse en absoluto con representantes del sexo masculino. Aparecieron un día, y ella misma, y su madre. En su pequeño y acogedor apartamento tranquilo todo fue siempre absolutamente femenino. Ni una sola foto de un hombre en la casa, ni un solo accesorio que le pueda servir a quien sabe afeitarse, colgar estanterías, arreglar la tele o el grifo del baño. Si ocurrían cataclismos en el hogar. La madre de Tania tenía una libreta mágica roja con el equipo sanitario necesario, un electricista e incluso su marido por hora.
Después de que otro maestro abandonaba el apartamento, la abuela de Tanya siempre se quejaba. ¿Qué olor tienen estos hombres después de su partida, no lavados con calcetines y tabaco, en cuanto otras mujeres los toleran y viven cerca? Ay, mamá, no hables, dijo su hija en un tono. No le importaban, así que rápidamente todos se deshicieron de ella. ¿Por qué molestarse con una ameba fresca y aburrida cuando hay muchas chicas alrededor, encendedores? Tatiana no era una chica fea, ni siquiera al revés. Una figura femenina, un cabello exuberante, un color de trigo blanco, ojos almendrados, la forma correcta de la nariz, labios bellamente dibujados. Todo su encanto se estropeó con ropa un poco ridícula y sin forma. Es tan simple y con gusto. Solo clásico, solo decente. Sin faldas cortas, maquillaje y, Dios mío, piercings y tatuajes. Desde fuera, puede parecer que la madre y la abuela de Tanya eran dinosaurios. De nada. No tenían casi nada humano, nada más. El vestíbulo estaba bien preparado, conocían el significado de las delicias, los vinos de élite y los platos extranjeros. Criaron a una niña que no era una niña salvaje de la jungla. Con uñas jóvenes enseñaban la etiqueta de buena manera, con los libros adecuados, con el arte en un sentido amplio. Tanya supo mantener la conversación sobre muchos temas, era inteligente, tranquila y educada. Una esposa ideal para algún aristócrata pasado de moda, pero no había gente así por ahí. Es imposible vivir. Felizmente con puntos de vista tan puritanos. Con cierto sentimiento interno, Tanya se dio cuenta de que sobre su amor por el mayor y luego por el vecino de la fiesta, es mejor no contarlo en casa. Ella sufrió en silencio. ¿Quién prestará atención a la imagen de un pájaro azul con un libro con velas debajo del mouse durante el turno? Tatiana, gracias a su madre y a su abuela, estaba casi completamente privada de feminidad, pedante en la comunicación, incluso con las chicas, aburrida y poco interesante con sus compañeros. La escuela terminó con buenas y excelentes calificaciones. El instituto pedagógico estaba funcionando, pero incluso allí, después de las lecciones del seminario, ella rápidamente desapareció en casa, para abrir otra novela femenina o ver una desgarradora serie mexicana con mi madre y mi abuela durante un par de cientos de episodios. Incluso cuando Skoropostisna murió, siendo ya bastante mayor, y 3 años después se fue a otro mundo, mi madre todavía tenía razón. En ese momento ya enseñaba francés en una escuela secundaria de élite. Al mismo tiempo, enseñó italiano y español para llevar mini grupos. El dinero nunca es un problema. Todavía no se perdía los estrenos de teatro, visitaba vernizajes y exposiciones de moda, iba a veces a su restaurante japonés favorito, los sábados, definitivamente a la pastelería, donde los mejores de la ciudad sabían hacer un pastel, un terciopelo rojo, en vacaciones en Sochi, definitivamente en el sanatorio, y no hay novelas de recurso, Dios no lo quiera, de tal pecado. Los dos pares de botas se juntaron. Alida, un poco ahogada, como la llamaban sus compañeros, era una excelente profesora de biología. Sus alumnos estaban enamorados de ella. Cultivaron plantas exóticas en el jardín de la escuela de la ciudad de Orange. En el rincón habitable tenían una rara tortuga, varios loros y 2 ardillas, que constantemente intentaban escapar al aire libre. Ahora, en estrenos, espectáculos, exposiciones, las mujeres iban juntas. Incluso en Sochi se fueron de vacaciones a los duetos. Pero allí Lida intercambió bienes con los ardientes caucásicos de la Edad Media. Al llegar por la mañana, Tatiana susurraba con voz cálida, eres tan visible cuando te pones una bufanda de colores y te sueltas el pelo. Los hombres te miran en el terraplén. Y yo soy un ratón gris con los ojos puestos en el rollo. Estos niños me aman en la escuela secundaria y el hombre viaja por todo el país. Pronto cumpliré 30 años y no falta mucho para que tenga un bebé. Y quiero un bebé. Tatiana quedó impactada por tales revelaciones. Pero su educación no le permitió juzgar a alguien de oído y, además, hacer acusaciones personales. Lidocha llegó embarazada de Sochi. Estaba toda iluminada por la felicidad de su futura maternidad. De su hijo corpulento y de ojos grandes.
Tatiana visitó a su compañera, que estuvo un tiempo en maternidad, y luego sus caminos en la vida, como suele suceder, se separaron. Se cruzaron un par de años después, de forma bastante inesperada, en la misma casa de Congiter, donde a Tatiana le encantaba visitarla para lamer el pastel de terciopelo rojo. Este encuentro casual puso patas arriba a la vida de Tanya. Pero ahora no había tiempo para pensar en eso. La siguiente estación era el lugar donde tenía que salir. Su suegra se negó a mudarse a la ciudad más cercana a ella. Por eso lleva sus maletas llenas una vez a la semana a su casa. Su segunda madre se rindió por completo tras la muerte de su hijo. El corazón desgastado no soporta ningún estrés físico. Smog, mal ambiente, aire y agua potable contaminados. Tanya sonrió. Ella siempre respetó a Pelageya y Linilla. No es culpa suya que todo les haya ido mal con Georgie, como si fuera una familia humana normal. En la estación, Tanya sintió inmediatamente una alegría inusual. La podredumbre de los recuerdos desagradables se extendió, ni siquiera las bolsas pesadas retiraron sus manos. Ella decidió cortar el camino. Ella no llegó al pueblo a través del puente. Se estaba ahogando a través de los ferrocarriles libres. Solo los lugareños conocían la carretera asfaltada. Llegó rápidamente a la casa de Apelagea Linicna. La suegra de Tatiana era una apasionada amante de las flores del jardín. En el campo de la entrada al patio, los fuertes jefes de las tierras de Burdeos y Georgia estaban inclinados, resistiendo desesperadamente el invierno y el frío que se avecinaban. Cerca de la puerta jugaba una niña de 3 o 4 años. Tatiana Arkadyevna se detuvo confundida, pensando, ¿qué clase de milagro es ese con lazos azules que camina solo por aquí? Se inclinó ante la niña y le preguntó, niña, ¿por qué estás sola aquí? ¿Dónde están tus padres? ¿Por qué no te cuidan? La linda niña levantó la vista y la miró claro, no tengo papá ni mamá. Tenía una abuela, Tosia, pero ahora tiene otras 2 hijas. Tengo que criarlos. Ahora vivo aquí, en otro de los campos de mi abuela. Ella se acuesta en la casa, descansa y yo juego aquí. Tatiana. De repente perdió las cejas. Pelageya y Linicnaya no tienen más nietos que Stasik. La chica está confundida. Debo ir a la casa y aclarar esta situación. Un niño tan pequeño no debería estar solo en la calle, especialmente en un clima tan frío. La casa recibió a una mujer con calidez acogedora y los aromas de Antonovka. A Pelageya Linicna no solo le interesaban las flores. Todos en el pueblo sabían que ella era capaz de cultivar las manzanas más deliciosas del pueblo, que siempre alimentaba generosamente a todos los que querían. Habiendo vivido, ¿qué más hay? Una muy vieja sangre dulce, conoció a Tanya con una sonrisa débil. Mostró que estaba sentada en una silla cerca de su cama. ¿Qué te pasa, Tanya? Anyuta se encontró con el ama de llaves cerca del patio. No es un grupo cerca de la puerta. Ella no se escapó. No puedo manejarla. ¿Por qué aceptó estar con el bebé? Todo es culpa de Tosia. Ella corrió hacia mí, me superpuso. Su hija tenía una gemela en la ciudad y llamó a su madre para pedir ayuda. Y esta nieta no tiene a dónde ir. Ahí está, me estaba sacando de la casa. Después de todo, no soy un extraño para las chicas. Tatiana Arkadyevna dejó de comprender absolutamente nada. Lady Erdolen ya apenas caminaba por la casa. ¿Por qué cuidó a un niño pequeño? ¿Cuál podría ser la razón? Siéntate, como si Pelagia hubiera escuchado todas sus preguntas sin respuesta. No hay verdad en las piernas. La conversación será difícil. No importa las malas noticias que tengas, no son malas. Tatiana Arkadyevna sintió el mal. Se sentó en el borde de la silla y vio los labios de su suegra moviéndose en sus ojos. Su corazón estaba asustado y aburrido por dentro. Esta es Anuta, la niña. Es nieta de Oskina e hija de Margarita. ¿Recuerdas a esta joven? Vivían en la calle de al lado, a 3 cuadras del cruce. Rita murió hace 3 años en un accidente automovilístico. Decidimos no contarte que ella estaba en el mismo auto que George esa noche.
Ante los ojos de Tatiana apareció una imagen. Un coche blanco, un cuerpo femenino debajo de la cama, una pedicura de color violeta brillante en los dedos de los pies. Su pesadilla, que la persigue en sus recuerdos desde hace 3 años. Por eso el ayudante de su marido la sacó con tanta diligencia de la morgue. Porque la gente en el cementerio susurraba a sus espaldas. Todo el mundo sabía que su marido tenía una amante. Que ella rompió con él en ese fatídico viaje y guardaron silencio. ¿Será que la niña del jardín es la hija de Georgij, quien permaneció soltera después de ese desafortunado incidente? Pelageya dejó respirar a Tanya de manera elitista y la sacudió con un nuevo reconocimiento. En la historia de Anyuta, Tanya no es tan simple. No se sabe de quién es hija, si Georgie o Stanislav. Tus dos hombres estaban cerca de ella al mismo tiempo. Lo juro, no sabía nada sobre este barro. Tosia me dijo la verdad hace 3 días. Ella nunca aprobó el comportamiento travieso de Margarita. Pero sobre los muertos o los buenos o no, ella vino a mí con todas estas noticias, diciendo que somos gente acomodada y que ella no necesita 3 nietos, solo ayudará a su hija menor con gemelos. Lo suficiente como para criar a Anyuta hasta los 4 años. La cabeza de Tatiana estaba confundida. No sucede que se desconozca quién es el padre del niño. La mujer que lo dio a luz debe saber con certeza con quién pasó tiempo. No puede ser que un hombre se levantara de su cálida cama y el otro se la llevara enseguida. Y nadie canceló la prueba de ADN. Pelagia miró ansiosamente el rostro de la novia. Tanya, estás juzgando a Gosenka porque caminó hacia la izquierda. Lloras, será más fácil. Ahora no hay nada que cambiar. ¿Y la prueba de ADN la hizo la paternidad? Rita estaba segura de haber dado a luz a esta niña de mi marido o de mi hijo. La suegra estaba dispuesta a hacerlo. Rita quería poner un punto en la D en esta pregunta, pero Eor le prohibió abordarlo. Stasik no sabe nada sobre el niño. Margarita Tusi ayudó materialmente a Goza sola. Siguió yendo y viniendo para ver a la niña. Tatiana Arkadyevna intentaba recordar si había cosas raras, alguna. La línea entre los dos continuaba. Se apresuró a decir lo principal. Tanechka, debemos resolver el destino del bebé. Soy vieja, no puedo lograrlo, de lo contrario no tendría que darte a luz. Si no tomamos la decisión de dejarla con nosotros, Aniuti corre peligro de quedarse en el orfanato. Creo que usted, como pedagogo, comprende que esto no es azúcar, se sorprendió Tatiana Arkadyevna. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Lo primero que le vino a la mente fue establecer claridad en el caso de su paternidad. Si el padre Anyuta Georgi lo tomará como una señal. Intenta arreglar algo en lo que les pasó con su marido. Estúpido y ofendido, vete. ¿Qué? ¿Hacer con los que yacen en tierra firme desde hace 3 años? No estaría en sus reglas. Y si el padre es la niña Stanislav, ¿estará feliz su hijo con el estatus de padre y ella con la abuela? Sin preguntas, sin respuestas. Tatiana saltó de la silla, comenzó a medir la habitación con sus pasos, pero no surgió ningún pequeño plan en su cabeza. Y entonces recordó el dicho favorito de su abuela. Si no hay certeza de algo, bébete, cálmate. La mujer salió decididamente por la ventana, tomó de la mano a la niña, que ya estaba completamente congelada, y le anunció, lo mejor es conocer gente nueva en la mesa con pan y sal. Venid, mis buenos. Traje allí una bolsa entera de deliciosos pasteles, gofres, pan de jengibre y galletas. Habrá algo que tratarnos y nuestras molestias que endulzar. Anyuta le sonrió alegremente y dijo, y hace tiempo que quería comer, pero la abuela no quería tocar. Vamos tía, estoy lista. Tatiana desde el sótano observaba al pequeño, enrojecido por el aire frío. Estaba buscando rasgos familiares en ella. Su marido, su hijo, no sé quién de ellos. Y entonces, en su cabeza, apareció un recuerdo. Recientemente había desempaquetado cosas en la pared y había encontrado una caja familiar. Había todo tipo de cosas dentro, pero a ella le interesaba un sobre. Tenía 3 mechones de pelo.
Los interrumpieron en broma mientras descansaban con Neoe y el hijo de Souchi, en recuerdo del viaje. Tatiana Arcadievna decidió quedarse esa noche y pasar la noche en casa de sus suegros, pensar y dejar todo en los estantes. Después de un paseo, el bebé se cansó rápidamente del té y de los peluches, y ya tosió la mesa. Otra mujer quedó impactada por ello. Cuando acostó a Anyuta en el sofá, sobre una suave mesita de noche, la abrazó por el cuello y le susurró, «¿Estás bien? Quédate con nosotros, o la abuela siempre estará mintiendo y yo estaré sola». Después de sus palabras, los ojos de Tatiana se convirtieron en lágrimas traidoras. La vida no está tan claramente organizada. Ella vaga por la soledad en la ciudad, es bueno que ahora tenga un perro fiel. Una niña ingrata y ahora inútil, Anuta, está aquí. Necesitamos hacer algo al respecto. Y mientras tanto ella también dormirá un poco. Evidentemente el día no fue fácil. Cerró los ojos, pero el sueño no desapareció. Por todos lados, volvió a estar rodeada de imágenes del pasado, reemplazándose unas por otras. De nuevo, pensativa, regresó a Souchi. Ese día fue muy emotivo para ellos. Pero luego todo resultó ser un placer. George dio una vuelta en su coche por la noche y decidieron viajar un poco. Bromearon mucho, se rieron, pasearon por el mercado con recuerdos locales y luego visitaron un café con cocina nacional tártara. Mientras cocinaban pequeños cheburecs con carne, patatas, queso, no todo podía calmarse. Nos hicimos fotos con decoraciones orientales de fondo, luego bromeamos y nos alimentamos unos a otros con pequeñas albóndigas de una olla caliente con sopa. Al final de la mesa, yo, siempre disgustado por el deleite de Tatiana, dije de repente, me gustaría que todos los días de nuestras vidas fueran como este. Cortemos el pelo en mechón para recordar este maravilloso viaje. Georgie y Stanislav inmediatamente aceptaron participar en una idea divertida. En las cajas de pinturas de su cafetería había algunos libros publicitarios. Decidieron usarlos. Colorido Georgio Stanislav. No será difícil cortarle un poco de pelo a la niña. Tatiana Arkadyevna lo aceptó hace un tiempo, el día que conoció a Lida, su amiga del instituto, en el jardín de infancia. Ambos estaban felices de hablar sobre este incidente menor. Lida dijo que su hijo tuvo una vecina encantadora por un par de horas y corrió a comprar algunos pasteles, por si acaso. Su novio cumple un año mañana. Tania, según sus viejas costumbres, entró en una tienda de dulces para tomar un café con su pastel favorito. Después de intercambiar noticias sobre sus amigos en común, Lida de repente la agarró. Taniusa, iba a registrarte a propósito. Un ex compañero de la universidad se me acercó. Allí tienen un padrino joven, pero ya a tiempo. Buscaba un profesor individual que pudiera hablar francés, italiano y español al mismo tiempo. Me acordé de ti enseguida. Fue tu caso. Un patrocinador joven pero ya exitoso fue Georgi. Con el permiso de Tatiana Arkadyevna, Lida le transmitió sus conocidos y sus coordenadas. Una semana después, la encontró en el gimnasio. Decidieron cuidarla en su casa. Había 2 empleadas domésticas, por lo que la maestra no tuvo miedo de quedarse sola con un hombre de 35 años. La tarifa fue muy generosa. En secreto, Tatiana empezó a soñar que ahorraría dinero y cumpliría su sueño, ir a París y descubrir lo inteligente que es para comunicarse con los portadores de su idioma favorito. Las clases transcurrieron sin problemas. Georgi Ivanovich tenía prisa. Tatiana Arkadyevna miró a un hombre guapo e imponente, y solo una diva estaba dando. Otro ya habría vendido con su dinero una belleza de pollo blanco con cócteles en algún lugar de las islas. Y este estaba muy ocupado ampliando su negocio con socios extranjeros y entendiendo su lengua materna. Después de 3 horas de formación lingüística, el alumno siempre llevaba al profesor a casa en coche. Las lecciones se daban por la noche, o si había un momento en el que estaba ocupado, vestía al conductor. Poco a poco, el vínculo en la comunicación se fue desvaneciendo. Ambos resultaron ser interlocutores interesantes que amaban los mismos libros, actuaciones y obras musicales. Tania nunca había tenido una comunicación tan estrecha con los representantes del sexo masculino.
Georgi Ivanovich era como el elegido, que una vez fue predicho por su madre y su abuela. Edward pudiera leer los pensamientos de otras personas, quedaría muy impresionada por el hecho de que le agrada mucho su inesperado cuidador. Incluso el dicho "el amor es malo", si amas a una persona extraña con apariencia británica, será inapropiado. A los 29 años, Tatiana era buena, esa belleza femenina madura que hace que una dama sea aún más atractiva. Especialmente si no tenía suficientes cataclismos con otros hombres que habían estado sufriendo por su rostro y figura. Después de 2 meses de clases, Georgie invitó a su maestra al teatro para una gira. Los billetes eran caros. Ella misma era codiciosa y decidió perderse este ruidoso evento. En casa, para su vergüenza y horror, Tatiana se dio cuenta de que para esta actuación tan publicitada en la ciudad no tenía nada que ponerse. Ella ya había decidido darse por vencido, pero el Señor de los Anillos la salvó. En la escuela secundaria, una de sus compañeras trajo un vestido maravilloso para el día, que ella compró para el día, pero resultó ser demasiado pequeño para ella. Todos se probaron el vestido nuevo. La moda era buena, no superada. El vestido se lo puso Tatiana Arkadyevna. Todos a su alrededor se sorprendieron de cómo lo transformó de inmediato. El costo del vestido nuevo fue bastante razonable. Collar, se suponía que debía usar barcos clásicos negros sobre una mula de tacón alto. Se suele decir sobre este tipo de cosas, tanto en PYR como en el mundo. Tatiana Arkadyevna no era tan estúpida e ingenua. Leyó cientos de novelas de mujeres. Comprendió que Georgi Ivanovich estaba tratando de cuidarla. Recordó todos los consejos de las mujeres mayores de su familia y sus profecías. Algún día, Tanechka, comprenderás que has conocido a un hombre digno que puede hacerte una fiesta. No te cortes, no hagas nada estúpido. Aquí está nuestro problema para usted. Al mismo tiempo, no pretendemos en absoluto privarte de la felicidad femenina. Que usted llegará a esta decisión ponderada. El viaje al teatro fue lo más placentero posible. Gran espectáculo con estrellas famosas, perfumes caros en el vestíbulo, burbujas en una copa de champán, bombones belgas en un ramo. Maravillosa música en vivo en los entrantes y antes del inicio del espectáculo. Tania estaba eufórica, sus ojos estaban después de la actuación. Cuando Georgie la llevó a casa, le tocó los labios con labios fríos y la acompañó hasta la puerta del apartamento. Luego la miró y le preguntó, ¿tal vez podrías invitarme a una taza de café? Tania no esperaba esas palabras de ella misma. Te invitaré, si no te confunde el hecho de que nunca he estado cerca de un hombre. Para mí, esto será un acontecimiento extraordinario. Georgi Ivanovich estaba celoso. Incluso parecía que se había puesto pálido, pero encontró fuerzas para responder. Supongamos que no te hice esta pregunta hoy. Mañana empezaremos todo de nuevo. Y comenzó literalmente a comprarle un ramo de dulces. Ahora iban juntos a menudo a conciertos y exposiciones, iban a las afueras a hacer una barbacoa en casa de sus amigos, iban al cine y simplemente paseaban en su coche por la ciudad por la noche. Georgie nunca volvió a decir esas frases que la conoció en los melodramas. Bueno, para ti o para mí. Cerca de su apartamento, una y otra vez, le tocó las mejillas con labios fríos y se despidió cortésmente. Cuando le propuso casarse con él, en 6 meses hizo que Tatiana tuviera un comportamiento tan modesto e impecable. Otra mujer habría decidido hace mucho tiempo que él tenía algún tipo de problema masculino en este frente. Tatiana Arkadyevna estaba segura de que así debía ser. Ella no sufrió ataques de amor hacia su caballero, pero ciertamente le devolvió lo que a él no le importaba e incluso le gustaba. Quizás esas relaciones se llamen amor. Su boda no fue tan modesta, sino más bien pequeña. Tatiana era la única pareja con maridos y no había otros invitados. La pareja de Leoech y su madre también estaban allí. Así conoció Tatiana a Pelageya y Linikni. Ambos encontraron puntos en común y se agradaron. Pero el regalo de bodas del prometido de la novia fue asombroso. Iban a realizar un viaje de bodas a París. Tania estaba en el 7º cielo del placer. La primera noche de bodas se convirtió en una decepcionante.
grieta en la relación de los recién casados. Tatiana tenía un toque un poco desagradable como esposa ahora legal. Quería que terminara más rápido. Por eso, apretó los dientes y todo lo que le pasó fue tolerado con valentía. Pero el hielo no tocó el mejor lado. Los avances ni siquiera fueron perceptibles en París. El marido, que ya había estado más de una vez en la capital francesa, llevaba a Tatiana a los lugares más interesantes. Incluso logró comprar entradas para un musical de Diogo, el fantasma de la ópera, para que la amada mujer se sumergiera en el encanto de esta obra maestra musical, justo en la gran ópera. Por la noche. Nunca esperó su respuesta. Con el tiempo, Tatiana aprendió a no mostrarle a su marido su insatisfacción por cumplir con el deber de su marido. El verdadero problema fue que una vez escuchó la conversación de su marido y su madre por teléfono. Ella no sabía qué preguntaba al final del cable, pero escuchó claramente la respuesta de Georgie. Mamá, sabes, tengo muchas ganas de tener un hijo de una mujer amada. Tatiana es infinitamente querida para mí. Agradezco al destino que esta mujer me haya elegido entre todos los hombres. Intentaré hacerla feliz. Lo escuchado se convirtió para Tatiana Arkadyevna a la vez en una revelación y una lección de vida. Se dio cuenta de que su marido no tolera sus trucos en la cama en un lugar vacío. Este hombre la ama de verdad. Y ella solo se permite amar. Los huesos de un perro de una mesa de bar. Ella no era una mujer estúpida. Ella sacó todas las conclusiones apropiadas. Se armó de literatura especial para al menos aprender a fingir que estaba bien en la cama con su marido. Su dormitorio estaba cálido. Georgie estaba feliz. Pensó que había logrado atraer a su esposa a este lado delicioso de la vida de sus cónyuges. Despertó en ella la sensibilidad. Era un amante inteligente y astuto. Tatiana desempeñó el papel de una esposa amorosa, pero guardó silencio, tanto su cuerpo como su corazón. En la familia reinaba una frágil paz y prosperidad. En su pareja, la voluntad y la mano maligna se unieron a partir de dos tipos de temperamento. Su insoportable deseo, que reprimió y contuvo con denodados esfuerzos, y su frialdad. Devuelto por eternas prohibiciones y excesivos cuidados por parte de los mayores. Si hubiera ido al médico, no habría recobrado el sentido. Pero si hubiera acudido al especialista, junto con su marido, para contarle sus problemas, lo habría considerado una vergüenza. El tan esperado embarazo de Tatiana fue roto por el orgullo. Ahora tiene una buena razón para no responder frecuentemente al deseo de su marido de no lastimar al bebé. Y el propio George deseaba tanto a este niño que escupió sobre todos sus sufrimientos y solo esperó pacientemente su feliz aparición en el mundo. Stanislav nació a tiempo, todo transcurrió sin problemas ni complicaciones. Tatiana con la cabeza sumergida en los cuidados, a punto de negarse a ayudar a la niñera. Incluso logró convencer a su marido de que era mejor que compartieran el dormitorio. Necesita descansar por la noche. Y el bebé le estaría molestando. Rod tuvo que reconciliarse con esta decisión, aunque tenía protestas en su interior. Pero cuando vio que su esposa literalmente se disolvía en su hijo, enriqueciendo al niño, poniéndose en el altar de su educación, se puso a trabajar con la cabeza y apareció en casa solo a última hora de la noche. La compañía de George, que se dedicaba a algo inteligente y astuto en el ámbito del transporte, estaba creciendo. Su dueño a veces desaparecía durante semanas en algún lugar de Europa. Tatiana Arkadyevna rara vez lo acompañaba. Se aseguraba constantemente de que Stasik no se quedara sola por mucho tiempo sin la supervisión de su madre. Su hijo creció en un mundo de amor, tuvo muchas actividades en desarrollo y aprendió a leer temprano. Se suponía que, cuando creciera, sería un tipo inteligente. Y luego un hombre serio y pensativo. Tatiana Arkadyevna miraba el horario del dormitorio de su marido. Por la mañana del sábado. La deuda de su marido estaba incluida en una lista de cosas obligatorias como cepillarse los dientes, ducharse o ir al salón de belleza. Es necesario y no se discute. En la vida de Georgie hubo cambios que conviene contar por separado.
El director de una importante empresa de logística iba a saltarse este evento obligatorio de la ciudad con un pretexto auspicioso y lo envió a trabajar. El destino fue diferente. En el gran banquete debía presentarse su potencial socio, para quien Georgie ahora recogía las llaves adecuadas. Un hombre de negocios genial de la interesfera, que era necesario para que Georgie Ivanovich trabajara como el aire, no le permitió acariciarse como un caballo cuervo. Dondequiera que fue, no lo atrapó. El tema era constantemente inaccesible. ¡Qué suerte! En el enorme salón del restaurante había una gran variedad de multitudes celebrando. En medio de la sala, un hábil barman, que al mismo tiempo llenaba toda la pirámide de vasos, hacía ejercicio en el taller. Aún no ha llegado una persona importante y Georgie decidió beber un poco. El ambiente estaba preparado para ello. Además, Manila es relajante. A su derecha, cerca de la barra, en una silla alta, se sentaba orgullosa una ardiente morena de pelo corto. Esta es una mujer vampiro con largas uñas de color rojo brillante, jugosos labios azules, pintura negra espesa y pestañas. Parecía que estaba aburrida. Se deslizó a través de los ojos de Georgich, en los que de repente brillaron notas de reconocimiento. Inmediatamente pensó. Otra señora de la prensa local, que me mira, se enteró de mí por la última foto de la portada de una revista sobre el mundo empresarial de la región. Ahora mucha gente empezó a mirarlo. Le dijo al periodista que ese alcance es demasiado, y él insistió. Estaba claramente convencido de que esta entrevista sería útil para su campaña electoral. ¿Por qué aceptó involucrarse en todas estas cosas? No eran sus favoritos, pero sus conexiones podrían ayudarlo en ciertos círculos. Tenía que vivir según el principio de que tenía que vivir. Georgie pidió una segunda ración de whisky, tomó de un plato un sándwich con pescado rojo, miró a la brillante morena que estaba a su lado y ella lo miró con los ojos bien abiertos. Inesperadamente, por primera vez después de su matrimonio, sentiría una llamada familiar. Esta mujer despertó a un hombre en él con solo una mirada. Brinette no perdió la vista. Al contrario, se levantó de la silla alta y le hizo una pregunta. ¿Eres Kalinin? Georgie, si no me equivoco. Respondió seco. Kalinin, Georgie Ivanovich, ¿por qué debería interesarme por vuestro lado? Brinette se rió. Soy Margot. Nos veremos otra vez. Tu madre, tía Pelagia, tiene razón. Mi hijo es un fuego. Mira las cosas que suceden en la ciudad. El alcohol de nuestro pueblo no es nada. Somos del mismo pueblo. Solo cuando te fuiste a la ciudad para estudiar en la universidad, yo corría por las calles con las rodillas rotas. Apenas recuerdas el pasado. La hija de la tía Tosia, las amigas de tu madre. Toet comenzó a recordarle que su madre realmente estaba de visita. Incluso olvidó por un momento por qué había venido. Lord le sonrió y le estrechó la mano para despedirse. Cuando el olor de su perfume desapareció, Bob le tendió la mano con un pequeño trozo de papel y un teléfono, un fenómeno de su juventud. Quería arrojar el palo a las cenizas del barman que estaba en el mostrador, pero luego, por alguna razón, lo pensó, lo alisó con cuidado y lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Nunca habló con su importante compañero, pero no se arrepintió un poco más tarde. Eso fue tomado por grandes cargos. El juicio fue muy ruidoso. Georgie incluso pensó que su pequeño terrícola lo había salvado. Ella distrajo al departamento, sin permitir que se molestaran. Y rápidamente se olvidó del encuentro casual. El comportamiento de Tatiana fue un impulso para un nuevo acercamiento a Smargo. Hay un dicho que dice que los niños crecen rápido. En algo tiene razón, en algo se equivoca. Transcurridos los primeros 5 años de la vida de Stanislav, ni Georgie ni Tatiana se dieron cuenta. En ese momento, Juliet Igor finalmente accedió a llevar a su hijo a un jardín de infancia de élite. Regresó a su escuela secundaria. Como ella estuvo ausente, la administración tuvo que mantener 2 profesores de francés, italiano y español a la vez. El director nunca había encontrado un profesor que supiera todos estos idiomas a la vez. Cuando regresó al trabajo,
Tatiana canceló las visitas a su marido en el dormitorio el sábado por la mañana. Ahora en este momento ella estaba dando clases en una escuela. Ella estaba enamorada. La deuda de la esposa no amada fue transferida a la categoría de citas caóticas por su cuenta cuando ella era misericordiosa. Incluso la aún amada esposa de Georgie no pudo soportar esto. Y entonces pareció que se le presentaba especialmente la oportunidad adecuada para resolver este problema. Tatiana Arkadievna siempre vestía un traje de farmacia en la casa vecina. Pero antes siempre le pedía a Georgie que comprobara el contenido de los bolsillos. Así captó la nota de Margot con su número de teléfono. Llamó el mismo día. Para su sorpresa, Rita me contó las últimas novedades. Recientemente había estado de vacaciones con su madre. Respondí sin excusas, preguntándole qué estaba haciendo. Cuando reprobé mis exámenes de ingreso a la universidad, no regresé al pueblo. Le mentí a mi madre desde 3 casillas porque encontré un trabajo con perspectivas brillantes. Y la propia camarera se acostumbró a la fuga. Una semana después, el dueño del café me secuestró a la fuerza. Cuando me sequé las lágrimas, dijo que no se rendiría y que arreglaría un buen lugar. Él no mintió. Margot cogió un cigarrillo y una cajetilla con sus dedos largos y elegantes, los fumó y continuó. De repente, el dueño del café recibió el apoyo de la agencia de las caras hadas, las mariposas nocturnas. ¿Sabes, terrícola, cómo nos prepararon para trabajar allí? Fitness, procedimientos de spa, si es necesario, plástico, dispensación constante, para que estuviéramos sanos en todos los artículos. Luego un salón de belleza, un maquillador para crear una imagen adecuada, boutiques con trapos, zapatos, complementos, joyas. Quien sabe el idioma, idiomas extranjeros, formación artística, conversación, conducir un coche e incluso conducir un yate. Solo las personas sólidas acudían al propietario en busca de servicios, no necesitaban bienes líquidos. Solo las mejores chicas. Ser bella, pero también inteligente. Incluso dormir con ellos, si quieren, nos enseñaron. La práctica ha demostrado que esto no siempre es necesario. Los hombres, ellos también son personas. Una esposa no escucha a nadie más en casa, no anima. Solo lo critica desde la mañana hasta la noche y le saca dinero. Y nosotras, como niñas sabias, cuando la familia es escasa, sufrimos pérdidas. Sí, tuve que hacer mucho más. A mí, en cualquier sociedad, esto no me parece vergonzoso. Oye, Georgie, ¿no me escuchas? George, por el contrario, escuchó a Marguerite con mucha atención. Era un hombre de negocios hasta los huesos. Y luego, al parecer, se programó un acuerdo rentable. Un par de minutos más tarde dijo, el siglo de una profesión así es corto. Tu hermano va rápidamente al garaje. ¿Cuánto más trabajas allí? 1 año, 2, 3 años, a la fuerza. Entonces serás mimado por competidores más jóvenes y frescos. Tengo una buena oferta para ti. Estarás conmigo solo. Nos vemos un par de veces a la semana. Te dejará muy embarazada. Solo asistiré a algunos eventos oficiales con mi esposa, como debe ser, con mi estatus. Tu número es el número 2. Te alquilaré un apartamento y te compraré un coche, si sabes conducir. Te proporcionaré ropa. Te llevaré a un viaje de negocios por Rusia y el extranjero. Viajo a menudo. No será aburrido. Sabía que no trabajaría en la agencia por mucho tiempo. Ella ya estaba trabajando más tiempo que los demás. Y entonces tendría un padrino, único y permanente. E incluso el propio Do era un amigo externo. Se comunica con respeto, definitivamente no insultará ni soltará la mano. Ella pensó por un momento. Jefe, ¿cuándo comprobará la profesionalidad? Quizás iremos directamente hacia mí. Él decente y fiel a su esposa, como si él mismo ya se hubiera empapado de su aspecto puritano, ya había olvidado cómo era cuando una mujer tomaba la iniciativa en sus propias manos. De camino a la casa de Margot, llamó a Tatiana, avisándole que se iba para la zona de la discoteca. Todo hervía por dentro, incluso por el olor de los espíritus sentados junto a la mujer.
Ahora le parecía que llevaba varios años elaborando ginebra, afinada en botella. Y ahora, de esta botella, por fin sacaron el corcho, soltándolo a su antojo. La noche pasada con Margot le pareció un cuento de hadas. La mujer era una amante muy experimentada. Una semana después, Margarita presentó una demanda de despido de la agencia. La dirección no se opuso. Recientemente, aparecieron en la empresa candidatos muy jóvenes para este puesto. Margarita, que tiene una experiencia muy rica en esta profesión, no estaba tan fresca después de todo. Se separaron de mutuo acuerdo sin cable. Al principio, Georgie todavía estaba atormentada por pequeños remordimientos de conciencia hacia su esposa. Pero ella estaba tan feliz de que él no le recordara el deber de su cónyuge, que incluso se preguntó, ¿realmente consiguió una esposa que no estuviera interesada en esta parte de la relación entre marido y mujer? La obra de tu Dios es maravillosa. Georgie cumplió su palabra. No ofendió a Margarita. Ella había vivido durante mucho tiempo en un nido acogedor, donde se reunían periódicamente. Solía andar con ropa pequeña pero cara, cambiarse de vestidos y joyas y viajar por Europa con su amante. Solo de vacaciones iba con su familia. A Margot no le importaba. Las reglas de su juego eran definitivas y sin ningún cambio. La cercanía con su esposa todavía le sucedió a Georgie. Por lo general, no más de una vez cada 2 o 3 meses. Tatiana Arkadievna fue más generosa durante las vacaciones. Debemos agradecerle que se esfuerce tanto por entretenerlos con su hijo en sus viajes por el mundo. Les compra mucho y está muy feliz. La cercanía de Tatiana ahora se ha transmitido de manera uniforme y no ha estropeado su estado de ánimo. Ella es libre ahora. Todos estaban felices. La conciencia de Georg guardó un tímido silencio. Desde entonces, han pasado 10 años desde que Margot se convirtió en la compañera constante de Georg. Hoy la familia Kalinin tuvo un pequeño problema. Se esperaba que un amigo de Stasik lo visitara el día de su cumpleaños. La fiesta se celebraría más tarde en un café. Y hasta ahora, según las reglas del dueño de la casa, solo vino ligero con los mismos refrigerios ligeros. También deberían felicitar al padre y al hijo. Stanislav recientemente creció y se casó gracias al deporte habitual. Aún no es un hombre completamente formado, pero ya no es un adolescente. Recientemente tuvieron una conversación confidencial con Georgie. El hijo le dijo a su padre que estaba enamorado de una chica 2 años mayor que él y tenía miedo de que ella se riera de él. Papá, no tengo experiencia en comunicarme con el sexo opuesto. Ir al cine con una chica y besarse en la última fila no cuenta. Es todo demasiado infantil. No quiero decepcionar a mi elegido. ¿Qué tengo que hacer? Roy se agradeció mentalmente por su sabiduría para construir siempre relaciones con su hijo por igual. Entonces llegó el momento en que Stanislav le contó sus problemas. De repente se le ocurrieron pensamientos sobre una posible solución a este problema. En un día ya había expresado su solicitud por su contenido. Margot, esta vez tengo una petición muy inusual para ti. Quiero que le des algunas lecciones a mi hijo. Si te niegas, tendré que buscar otra chica para ayudar al chico a acostumbrarse. Pero me gustaría que él tuviera la reina primero. No quiero demasiado de ti. Aunque Margarita era una señora sin complejos extra, al principio estaba un poco desprevenida, pero luego lo pensó mejor. No estaba tan segura con el jefe y Georgie era su jefa hasta cierto punto. Ella no los necesitaba, no los conseguiría. Y un hombre debe ser generoso con el bono. Otros aspectos eran un poco preocupantes. ¿Y cómo vas a darle la vuelta? En casa de Georg, y en este caso la respuesta ya estaba lista. Inmediatamente le expuso su plan a Rita. Todo es lo más sencillo posible, Margot. Te lo presentaré como mi nuevo asistente con funciones de secretario. Estoy organizando un viaje de negocios a alguna ciudad romántica de Europa. París, Neapel, Praga, Dubrovnik, Niza. Elige tu propio gusto. Me llevaré a mi hijo conmigo. Estoy discutiendo esto porque necesita divorciarse. Ha estado conmigo en viajes similares más de una vez.
En un par de días volaré aquí, a casa, y lo dejaré a su servicio. El resto depende de usted. Dejaré una tarjeta bancaria con una pequeña cantidad para gastos. Puedes negarte a hacer cualquier cosa por ti mismo. Así lo decidieron. 2 semanas más tarde, en el aeropuerto, Georgie presentó a Stanislav a su nuevo colega. Una modesta graduada de la universidad, una chica joven y fresca con unos vaqueros modernos y una chaqueta brillante. Kalinin se dio cuenta de que Margot haría un gran trabajo. Su hijo ni siquiera se dio cuenta de que la bella dama que estaba junto a su padre era muchos años mayor que él. Le parecía que la diferencia de edad era de poco más de 5 años. Casi superiores, sabían hablar el mismo idioma juvenil. Entonces todo salió bien. Ya en el avión, los secretarios de Georgie y Stanislav mantuvieron una divertida charla sobre todo en el mundo. Y el propio Georgi Ivanovich pensó en silencio que no estaba celoso de su hijo en absoluto. Esta mujer, a pesar de que habían estado juntos durante más de 10 años, no se volvió tan querida para él como su Tanya. Un par de días después, Kalinin voló a casa con un corazón tranquilo. Ya desde el principio mientras caminaba por Praga, Rita y Stanislav regresaron al hotel tomados de la mano. En el aeropuerto lo estaban despidiendo, ya abrazados fuertemente. Stanislav regresó a casa cubierto. El viaje a la República Checa le pareció un dolor de cabeza. Solo le entristecía una cosa. Rita en el camino de regreso le dijo que sus circunstancias familiares habían cambiado y que tenía que acudir urgentemente a sus padres. Al principio todavía echaba de menos a su novia, a quien habían comprado en el camino. Pero luego su atención volvió a la chica de la que había estado enamorado antes. Ahora ya no tenía miedo de invitarla a una cita. El apasionante romance continuó en un instante, pero Stasik no pensó en detenerse en ese punto. Georgie luego sonrió para sí mismo y notó que su hijo había comenzado a cambiar a las niñas como si fueran guantes. La escuela de una mujer tan experimentada como Margot no fue en vano para él. El deseo de comunicarse con el sexo opuesto desapareció para siempre. La noticia de Margarita de que estaba embarazada conmocionó a Jared. Margot no podía decir exactamente quién se convertiría en su padre y su hijo. La diferencia entre los momentos de estrecha comunicación con padre e hijo fue de solo unos días. Se negó a realizarse la prueba de ADN para determinar la paternidad mientras el bebé aún estaba en el útero. Además, dijo que daría a luz. Su horario femenino no le dejó mucho tiempo para esta oportunidad, y Georgie y ella no la dejarán sin medios para existir. La situación no era inequívoca. Pero Georgie Ivanovich pensó un momento. Quien aparezca en el mundo, otro bebé suyo o de su nieto o nieta, no le importa. En cualquier caso, será otro nativo de esta tierra. La esposa no tenía intención de contar nada al respecto. Anjuta nació un par de días antes de las vacaciones de Año Nuevo. Georgie conoció a Margarita en la casa de maternidad, la llevó al pueblo de su madre y decidió que ya tendría claro qué hacer con ella. Durante las vacaciones de invierno, volaron a las islas tropicales con Tanya y su hijo para descansar y calentarse un poco. Las vacaciones son algo sagrado. Debe celebrarse con una esposa legal y un heredero legal. Tosia conoció con entusiasmo a su hija y a su nieta en el pueblo. Hacía tiempo que quería llevarse bien con los niños. Ya había olvidado cómo sucede. La hermana menor de Margarita todavía no se casaba. ¿Cuándo aparecerán allí los nietos? Y aquí está la querida sangre, la pequeña y buena Anuta. Margarita en el campo se aburrió ya en un par de meses. Todo ese entretenimiento aquí es que tenía que ir a la tienda con sus amigas. Su madre casi nunca la dejaba acercarse a la niña, argumentando que las manos de Margot no crecen en ese lugar. No puede sostener un biberón con una mezcla y no puede cambiar los pañales. No su madre, sino un castigo constante. Dorothy vino solo una vez a última hora de la noche, para evitar provocar disturbios en el pueblo. Estaba cansado de servir a su amante en la ciudad, pero aún no había decidido arrebatársela al niño. Margarita volvió a rechazar su oferta de hacerse una prueba de ADN para saber quién era realmente el padre de Anjuta.
Al hacer esto en silencio a sus espaldas, Odd pensó que no era apropiado. Un par de semanas después, Rita casi empezó a escalar el muro del aburrimiento. Un día bebió vino barato comprado en la tienda y le dijo a su madre la verdad, que no sabe con certeza de quién es hija. Tosia respondió sabiamente, necesitas esta verdad. El vecino no te hace daño con dinero. Hace muchos años que no le digo a Pilato que sois amantes. Es mejor permanecer en secreto. Vas a la ciudad. Dormiré aquí y me las arreglaré solo. Él te los ha dejado a usted y a su hermana menor sin marido. Cría a tu nieta. Y todo sería dulce y suave. Pero luego, 3 años después, la hija menor de Tosia finalmente encontró un novio celoso para ella. Se casó rápidamente y casi de inmediato quedó embarazada. El corazón de Tosia ahora se partió en 2 partes. Pensó en cómo encontrar una salida al embarazo de su hija. Marguerite ya no está en este mundo. En ese momento ya habían roto con Georgie en la pista helada. Anyuta, no puedes renunciar a la voluntad del destino. Nunca le admitió a Rita que su hermana menor la ama mucho más. Parece que la maternidad debería dividirse a la mitad. Pero Margot siempre se consideró una niña descarriada. Recibió generosos obsequios de su hija mayor, pero no le importaba mucho su alma. No se casó y no encontró un trabajo adecuado para ella. Estaba un poco mimada. Más tarde pensó, si hubiera tomado los pensamientos negros de su hija y la hubiera llevado a la tumba. El destino de Margot fue cruel. Ella no era del agrado de todos lados. Ni su madre, ni su hija, que apenas la había reconocido desde la visita. Ella todavía era muy joven. Sin pensar qué hacer, Tosia le escribió a su pequeña que vendría inmediatamente después del nacimiento, hasta que pudiera hacerlo. Luego reunió su espíritu y fue a Pelagea. Su amiga la recibió calurosamente. Cortó un gran ramo de yergins en el jardín. Tosia no se atrevió a hablar por mucho tiempo y luego se rindió de inmediato. Sobre el hecho de que Margot había sido compañera de Georgie durante muchos años, su amante, sobre la historia de Stanislav, sobre esa terrible noche en que la hija mayor la llamó y le dijo, «Mamá, iremos con Georgie a Ragoskina. Ha estado trabajando todo el tiempo últimamente, pero no estoy orgulloso, puedo viajar en auto. Mi trabajo no es polvoriento, conozco al jefe, diviértete, gana dinero hasta nuevos regalos». A Tosia no le gustaron estas revelaciones, que le dieron sarcasmo. Pero ella ya estaba acostumbrada a las bromas desde hacía mucho tiempo. Incluso su corazón no sentía que estuvieran hablando de ellos por última vez. La llevaron a la identificación por separado para que no se cruzara con Tatiana Arkadyevna. La diputada Kalinina le entregó un sobre grueso y le ordenó no molestar a la viuda ni hablar. Margarita fue enterrada en el pueblo. Tosia insistió en que le convendría cuidar la tumba. A menudo venía a sentarse en la humilde colina. Trajo consigo a Anyuta, que ya no estaba destinada a saber cuál era el amor de su madre. La niña se volvió bondadosa y valiente. Pronto se fue, pronto habló. Durante algún tiempo, solo ella salvó a Tosia del dolor de Rit. Pero aún así, el corazón de Tosia nunca se acostumbró a ella. Creció trabajadora, pero no podía entregar su alma a nadie. Después de su historia, Pelageya Ilinigna se agarró el corazón y se sentó en una silla junto a ella. Hasta ese momento, todo revoloteaba de alegría. Por supuesto, sabía que Tosia tenía una nieta, pero el hecho de que tuviera la actitud más directa hacia la niña fue un duro golpe para ella. No se podía negar la petición de Tosia de llevarle el bebé. Todo terminó cuando Crow se movió con ella y con sus juguetes y la propia Pelagia se quedó dormida. Tania lo estaba esperando. Tenía miedo de que su corazón no soportara semejantes noticias. Tatiana Arkadyevna estaba preocupada por el caso. El procedimiento para establecer la paternidad duró 3 días. Por si acaso, las pruebas PCR se realizaron en 2 centros de laboratorio diferentes. A Yevgeny no le sorprendieron los resultados de las pruebas. Stanislav era el padre de Anyuta. Habló con Stasik casi de inmediato. Pero ella no le presentó el caso de quién era Margarita para su padre.
Quería que su hijo permaneciera en buen estado de ánimo. La historia de Anjuta quedó reducida al mínimo, sin entrar en detalles. Stanislav ni siquiera estaba particularmente interesado en los caminos que tomaron Tatiana Arkadievna y su nieta. Estaba acostumbrado desde hacía mucho tiempo a que sus padres siempre resolvieran todos los problemas por él. Tatiana suspiró para sí misma. Se divirtieron mucho y Georgia ya no está en este mundo. Ella continúa cuidando a su hijo. El niño creció hasta convertirse en un infantil. Restos de joven infantil. Mamá, ¿qué vas a hacer con la niña? Papá es un verdadero dolor de cabeza. Mi amigo y yo acabamos de empezar a vivir juntos por nuestra cuenta. ¿Dónde podemos ir con un niño? No podemos hablar con él. Tatiana Arkadievna se dio cuenta al instante de que Stasik no se sentía cercano a los sentimientos paternales, a la llamada de sangre. Ha estado mirando el reloj, intentando desaparecer por sí solo. La niña vivirá conmigo. Los documentos relativos a su destino futuro están ahora en la lista. No pensaste que enviaría a mi propia nieta al orfanato, ¿verdad? Oh, hijo, es hora de que crezcas. Stanislav lo pensó, pero solo durante unos segundos, y luego le dio fácilmente una palmada en la mejilla a Tatiana, mientras gritaba sobre la marcha. Eres la mejor mamá, sabía que entenderías todo correctamente. Te buscaré algún día y conoceré a la chica. Ahora somos parientes. Tatiana Arkadievna lo miró asombrada. Estaba en shock. Criaron a una persona indiferente y desalmada que reacciona tanto ante la noticia de que tiene una hija. Se perdieron algo de Georgie en su educación. Prestaron atención al aspecto material y no lograron plantar las raíces de lo espiritual. Anjuta se acostumbró rápidamente al apartamento de la abuela de Tanya. Y el hecho de que un perro adulto, Vulcano, viviera con ellos, fue un completo placer. Los documentos del bebé fueron firmados en 2 cargos. Una semana después, ya iba a la guardería de al lado, mientras Tatiana Arkadievna enseñaba francés, italiano o español a las nuevas enfermeras. Un poco, 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 un poco. Tania la llevará a la ciudad, y allí, no lejos de allí, hasta la primavera, quedará claro si vale la pena regresar al pueblo de inmediato. La vida poco a poco empezó a tomar el camino familiar. Tania estaba cada vez más apegada a la niña, que resultó ser inteligente y cariñosa. Por las noches, después de cenar, en su costumbre común, salían a pasear con el Volcán en la plaza más cercana. Desde entonces, otro perro comenzó a acompañarlos con frecuencia. El dueño es un simpático husky siberiano llamado Vizir. Anjuta contribuyó a conocer a Oleg Sergeyevich. Por primera vez al ver una mascota con una apariencia inusual, se detuvo como Willy, el perro es comprensible, no ofende a los pequeños. Anjuta acarició con cuidado la gruesa lana de color rojo cobrizo e inmediatamente compartió la impresión. Abuela, tiene 2 pieles aquí, probablemente ya se esté preparando para el invierno. Sí, vino aquí desde Siberia, qué renacimiento. Hemos estado caminando aquí recientemente, el apartamento fue reemplazado por mi esposa, me mudé aquí. Tatiana Arkadievna con Anjuta y el Volcán. Oleg Sergeyevich y Williamson caminaron entre los arbustos ya cortados hasta la fuente y acordaron caminar juntos hasta allí, ya que sus perros eran muy amigos. Tatiana, al regresar a casa, inmediatamente se olvidó del hombre, de Husky y de este paseo aleatorio. Oleg, por el contrario, estuvo media hora ocupándose de todo, a lo que yo llevo mucho tiempo prestando atención en la plaza. Y luego tuve la oportunidad de conocerlo. Hace medio año, Oleg rompió con su esposa después de 20 años de vida, en 2 rupturas. Todo fue culpa de su profesión de geólogo. Su trabajo normalmente era de guardia. Deambularía por Siberia con los mismos románticos desesperados, buscando nuevos lugares donde vivir y aventuras juntos. Luego a casa para una visita. La esposa de Natalia se entusiasmó por primera vez cuando era niña, pero luego desapareció. Todo le ardía, que dormía en una cama fría,
sin él durante mucho tiempo. Sinceramente no entendía lo que ella quería, porque, apenas traspasando el umbral, se entregó a sí mismo a su amada y generosamente, por todas las noches perdidas las entregó con ternura. Pero Natasa lo conoció en otro viaje de negocios con los labios inflados. Un día ella dijo abiertamente: te he traicionado, mi querido esposo. No podría soportar un periodo tan largo sin calor. ¿Qué opinas? Una mujer, joven y sana, dulce amor, no se muestra como una medicina para todos los problemas. Nuestra novela fue corta. Ese hombre era un camarada del norte en viaje de negocios. ¿Y sabes qué resultó gracioso? Él también es de Siberia. Envié a mi marido allí de campaña y traje a un extraño. Oleg estaba molesto. Miró a los ojos a la borracha Natalia. Celebraban su llegada con bolas de masa y vodka. Ella lo empujó y respondió: tú decides, despedirte de tu esposa con una sasnina al lado, o darle una paliza en una fiesta, para que no lo olvide. La esposa de Oleg trabajaba como administradora en un hotel. Tomó y acompañó a los invitados a la recepción. Llegué a la ciudad desde un pueblo lejano, donde los fines de semana los hombres y sus esposas bebían por el coraje y el trabajo. El trabajo físico en el campo era casi en todas partes manual, pesado. La civilización no quería arrastrarse hasta allí. Las cenas satisfactorias por las noches eran algo relajadas. En un ambiente tan caluroso transcurrió tanto la infancia como la juventud de las mujeres. Natasa se acostumbró a la tristeza de un par de vasos de algo fuerte para beber. Aprendió la medida y se detuvo en el momento adecuado. Conoció a Oleg cuando intentó escapar de esa vida. Ella vino al instituto después de la escuela. Ella reprobó los exámenes y luego un chico, agradable y saludable, se sentó en un banco cerca del dormitorio y comenzó a preguntar: ¿qué es esta belleza de lágrimas que brotan amargas? ¿El novio arrojó algo? Entonces tal vez haga algo al respecto. En ese momento ya se había graduado de la universidad, llevaba mucho tiempo alquilando una habitación en un pequeño dormitorio, era adulto e independiente. Entonces vino a firmar los documentos para la práctica de pregrado. En un día tenía que irse. El segundo grado tuvo un examen de ingreso de matemáticas, respondió la alta y fina Natalia. No es peor volver al pueblo. Y no veo ningún conocido en la ciudad. Oleg la miró fijamente, asintió y sugirió: hace casi medio año que me voy a Siberia. Si quieres, vive en mi habitación. No tengo nada más que sugerirte. Puedes resolverlo tú mismo. Natasa era una persona de mal genio. Ella ya tenía experiencia en comunicarse con el sexo opuesto y él es muy visible. Y ofrece una casa gratis. No hay nada en qué pensar. Cuando Oleg regresó a casa después de 4 meses, no reconoció su habitación. Inmediatamente quedó claro que la pelota la jugaba una mano femenina. Limpieza, comodidad, cortinas nuevas y cortinas en las ventanas, plantas de interior en macetas, ropa de cama bonita, almohadas con bordados brillantes. El suelo está completamente desgastado, la vajilla brilla detrás del cristal del armario. Durante su ausencia, Natasa no perdió el tiempo. Ingresó en el departamento técnico de los especialistas culinarios de clase media en la hostelería. Se instaló en un pequeño hotel en la habitación de la criada en el suelo de la mesa. Desde pequeña estaba acostumbrada a vivir en modo económico y no tenía hambre. Trajo de sus padres un par de bolsas de patatas y otras verduras. Aquí en la tienda compró productos de harina, cereales y pasta. El día del salario, estaba comiendo pollo frito al horno y un círculo de salchicha medio ahumada. Una vez más, nadie canceló tampoco los huevos y la tortilla. En el camino, Oleg la alimentó con sopa, tomó té con ensaladas y luego ella también la puso a dormir. Él no se resistió. Un mes después, presentaron una denuncia ante el registro. Natasa no tuvo en cuenta una sola cosa. Su marido ya estaba casado en su amado trabajo. Un mes después cayó en un pozo de tristeza. Luego esperó la llamada y desapareció con otro grupo de geólogos en algún lugar de la taiga siberiana. Solo allí respiró con el pecho lleno. Solo allí vivió toda su vida.
Él le perdonó la primera traición. Dijo que no quería volver a ese tema. Fue y fue. Seguiremos viviendo. Pero no ayudó a salvar a su familia. Él volvió a salir de la casa, ella volvió a buscar caballería temporal, incluso sin pensar en ocultársela a los demás. Oleg ganó mucho dinero en las expediciones. Incluso lograron permitirse el lujo de comprar un apartamento de 3 habitaciones. Solo la felicidad con ellos no se estableció allí. El último viaje al norte cambió la vida de un geólogo enamorado de su profesión. Pasó mucho frío durante uno de los viajes. Todo terminó con una inflamación pulmonar bastante grave con complicaciones. El médico que lo estaba preparando para el alta le advirtió: ya tienes 42 años, Oleg Sergeyevich. Es hora de terminar el largo plazo. Oleg se dio cuenta de que su vida de romance eterno había llegado a su fin. Tuvo que volver a la vida sedentaria. Tal vez finalmente se asentarían en la familia. Allí, Natasha incluso se negó a dar a luz a un niño hasta que fuera pareja. ¿Y si funciona ahora? Después de todo, aún no es demasiado tarde para poner fin a este deseo. Escoltaron a Oleg Sergeyevich y a todo el grupo a su casa. Al final de la ceremonia, apareció de repente su guía con una pequeña cesta. Dijo avergonzado: Oleg Sergeyevich, eres un hombre respetado en nuestra región. Te trajimos a un amigo aquí para recordar. Deja que te recuerde a Siberia. El hombre levantó el carcaj y mostró a todos el cachorro del gran husky. El bebé inmediatamente acarició con sus patas pequeñas y fuertes al perro a que estaba delante de él, y a Oleg detrás de él. La indignación de Natalia fue ilimitada. ¿Qué clase de declaración es esa? Los perros no vienen a la casa. Durante unos días, Islios estuvo en la casa de un amigo en el campo, pero el frío se acercaba. Los dueños se iban a mudar a la ciudad donde vivían 2 gatos de raza. Oleg se apresuró a encontrar una salida. Él fue un puente hacia su vida pasada, un recordatorio de su amado trabajo. No podía permitirse el lujo de separarse de él. Después de su llegada, la conversación con Natasha no funcionó. Tenía frío, estaba tratando de encontrar una razón para irse a dormir cuando él ya estaba cayendo en un sueño profundo. Tengo 37 años. Habrías esperado otra media hora para empezar a hablar de bebés. Olvídate de este tema de una vez por todas. Está cerrado. La última gota en su relación fue el acto desagradable de su esposa, su crueldad y sangre fría, que él ni siquiera sospechaba. Ese día salió de la ciudad rumbo al almacén Aptove de materias primas. Cuando regresó, Luels no estaba en el apartamento. Lo buscaba por todos los rincones, y su esposa solo lo miraba con rencor. ¿Estás buscando a tu Kostatov? Es un trabajo inútil. Él ya no está aquí. Oleg caminaba. A juzgar por el brillo de los ojos de Natalia, no estaba sobria. ¿Bebió para ser valiente y hacerle algo a Willy? Comenzó a sacudir los hombros de su esposa, pidiéndole que le confesara dónde había dejado al cachorro. Solo pudo lograr que le pagara a un taxista al vecino que lo dejó en la entrada, para poder llevarse al perro de la ciudad. La siguiente fue una investigación detectivesca similar. Oleg recorrió decenas de apartamentos de la entrada de donde venía el cliente de aquel taxista. Encontró a esas personas, averiguó dónde y a qué empresa habían pedido el coche, se puso en contacto con el despachador y encontró al conductor. Tuvo suerte de que el hombre fuera normal. Él no mató a Williamson. Lo llevó a la perrera. Después del aborto espontáneo, Oleg regresó a casa con Giselle, convenció al personal del refugio de que era su perro y pagó una compensación por los inconvenientes. Al día siguiente presentó una demanda de divorcio. Natalia solo estaba de mal humor por esto y pensó: nos conocimos de manera extraña, vivimos sin sentido, lamentablemente nos separamos. Tatiana y Oleg decidieron mudarse a TYT después del tercer paseo conjunto con los perros. ¿Por qué todas estas ceremonias, si no se puede intercambiar tan estricta reverencia y cortesía? Al principio no hubo ningún tema común. Había una especie de estado de alerta. Y luego, una vez, hablaron de libros.
Aquí Oleg Sergeyevich le dio tal foro a Tatiana Arkadyevna que ella era solo una diva. Ella no se contuvo, estaba interesada en saber de dónde era ese equipaje. Él simplemente respondió, no, en la taiga ni internet ni televisión. Necesito hacer algo. Está oscureciendo temprano, la linterna me ayuda, el libro. Entonces encontró todo lo que encontró en las bibliotecas locales. Oleg poco a poco empezó a contarles a Tatiana y a la pequeña Anyuta las antiguas leyendas siberianas. Recordó algunos cuentos de hadas, cuentos de hadas. A veces sus paseos eran largos y nadie quería separarse. El ex geólogo no tenía la gracia ni la imponencia de Eo. No sabía nada de marcas de élite, artículos de moda ni direcciones, vestía de forma pulcra, pero sencilla. Simplemente unos vaqueros clásicos, un jersey áspero bajo el cuello, una chaqueta espaciosa con capucha y zapatos de suela gruesa con cordones. Les recordaba a los héroes de los cuentos de hadas rusos, que cambiaban sus armaduras de verano por ropa de invierno. De nuevo vagaron largo rato, todos juntos, y de repente les entró hambre. Oleg no le preguntó a nadie qué ama qué. Saliendo con la mujer Doc Virgos, en 5 minutos corrió a la panadería y trajo pasteles calientes de patatas fritas. Tatiana luego demostró que nunca había comido nada más rico en su vida. Anyuta también mordió los trozos, se los metió en la boca y luego, felizmente, murmurando, proclamó, bien, muy bien. Tatiana Arkadyevna y Anyuta llegaron juntas al apartamento. La mujer de repente se sorprendió pensando que no quería separarse de él, pero quería tomar té juntos. Y volver a comer estos inusuales pasteles de patatas. Definitivamente no era como esos ideales de hombre que le pintaron su madre y su abuela en su infancia. Sencillo, abierto, inequívoco, qué aristocratismo y delicadeza. Pero ella se sentía tan cómoda con él, tan confiable y cálida que no se reconocía a sí misma. Habiendo llevado a la dama a su lugar, Oleg dejó entrar a Anuta por la puerta abierta. Se inclinó sobre Tanya y tocó el borde de sus labios con los suyos. Deja Biyu, pensó la mujer. Una vez en mi vida ya hubo un momento así, pero fue diferente en sentimiento. Pero qué lindo es ahora. Dios mío, estoy vivo, puedo sentirlo también. Tomó una decisión a la velocidad del rayo. Agarró a Oleg de la mano con una chaqueta y lo miré a los ojos. En una semana, año nuevo, mi suegra vendrá a visitarnos. Sabes, mi marido murió y no abandoné a ninguna anciana. Ven a nosotros, celebraremos esta festividad juntos. ¿Por qué estás solo en casa como un abedul? Todos deberían ser felices en el año nuevo. Oleg se quedó helado en el camino. Luego se asomó a los labios de Tanya. Y la tierra quedó bajo sus pies. Todo el cuerpo daba vueltas, la cabeza daba vueltas. El hombre la soltó y desapareció. Ella lo miraba todo el tiempo y pensaba, la vida continúa, ahora lo sé con certeza.